Hey, en este video hablaré sobre el contexto social y cultural que se vivió durante la segunda mitad del siglo XX. Acompáñame a ver el cambio generacional y la resistencia que se formó ante injusticias sociales, así como la liberación de ciertos grupos invisibilizados por siglos. El movimiento denominado contracultura se ocupó para definir a toda la cultura de oposición. Esto no es propio del siglo XX. Sin embargo, debido a los acontecimientos y a las transformaciones sociales a nivel mundial, fue ocupado nuevamente para hacer referencia al descontento social y a la resistencia que se fue construyendo a lo largo de la nueva era contra el Estado. Fue el inicio de diversas manifestaciones en varios ámbitos. Esto siempre fue acompañado de música, arte y diversas expresiones culturales que fueron retomándose y adecuándose a los contextos de cada movilización. Estas formas de expresión marcarían un antes y un después, pues en su mayoría iban contra lo políticamente correcto, al abordar temas como estar contra la guerra, el uso de drogas, la sexualidad, la libertad, y en algunas ocasiones se ocupaba para mencionar y reflexionar sobre las problemáticas sociales como la desigualdad y la pobreza, o la falta de derechos para algunos sectores. Luchas nacionales y populares tuvieron su auge en este siglo. La búsqueda de reconocimiento y de autonomía como movilizaciones sociales, asuntos económicos, la lucha contra la globalización y opresión que ésta tenía sobre sectores menos favorecidos en cuanto a sus derechos laborales se trataba. Problemas políticos entre grandes potencias fueron algunas de las situaciones por las que la resistencia social iría en aumento. Los años 60 representan un momento de cambio y de sacudir a la sociedad. A nivel mundial, se dieron diversas manifestaciones que incluían a obreros, campesinos, maestros y estudiantes. El anarquismo que movió a sectores a finales del siglo XIX aún permeó en algunos jóvenes que sin duda estuvieron molestos con el Estado y su represión. Los obreros tuvieron influencia anarquista gracias a los migrantes europeos, quienes vivieron procesos de industrialización, pero también de explotación laboral y condiciones poco viables para ellos. A principios del siglo XX hubo varias huelgas en Perú, Brasil, Argentina y México, en las cuales, al igual que en Europa, Asia y África, se llegarían a acuerdos como bajar la jornada laboral a 8 horas, obtener derechos laborales y seguridad social, entre otros beneficios. Los sindicatos tuvieron un papel fundamental para que esto sucediera, pues fueron los que en diversas ocasiones se movilizaron primero. Sin embargo, hubo represión por parte del Estado en todo momento. En algunos casos, no se obtuvieron los derechos laborales, pero sembraron la semilla de lo que vendría años después. Para el caso de América Latina, el marxismo y la Revolución Rusa fueron fundamentales para la base ideológica de estos movimientos obreros, al igual que en el anarquismo. En Europa, las condiciones laborales no distaron mucho. Había explotación infantil en las fábricas, mujeres trabajando horas y horas, así como hombres que no recibían el suficiente pago por sus labores realizadas. Surgieron los barrios obreros, que fueron asentamientos en la periferia de las ciudades, justo donde se encontraron las fábricas y la zona industrial. Estos lugares solo tenían espacios de ocio y recreación, las llamadas tabernas, lo que dio origen a problemas sociales como violencia familiar y alcoholismo entre los obreros. Para erradicar esto, algunos sindicatos optaron por la construcción de centros donde los trabajadores pudieran divertirse de otra manera. Esto incluía cafeterías, librerías y juegos de ajedrez. Otro de los grandes sectores movilizados fue el de los campesinos, quienes buscaron la mejora de sus condiciones laborales y de ya no estar atados a la explotación de las tierras por parte de empresas extranjeras, las cuales solo extraían productos y compraban a bajos precios para venderlos hasta el triple de su valor. Para América Latina, los principales enemigos fueron los empresarios norteamericanos. Explotaban las tierras a los campesinos y llevaban a cabo campañas de expansionismo con las cuales muchos trabajadores del campo no estuvieron de acuerdo y, por tanto, apoyaron las movilizaciones contra estas medidas. Algunas de estas manifestaciones fueron el sandinismo, las huelgas cubanas, la revolución en El Salvador y la revolución mexicana. La crisis por la explotación de recursos fue a nivel mundial. Esto se hacía con el fin de satisfacer las necesidades que los pobladores de las nuevas ciudades iban manifestando. Rusia, China, Vietnam, Argelia, Francia y España fueron algunos de los países que también tuvieron movilización campesina. Aquí también
tuvieron un lugar importante los sindicatos, pues además comenzaron a tener conciencia política de su actividad y de su actuar. Lamentablemente, en la era de globalización continua, la fuerza de trabajo fue poco a poco reemplazada por grandes maquinarias que hacían el trabajo en menor tiempo, menor costo y mayor era su producción. Esto alcanzó varios lugares del mundo, pero hubo otros donde la industrialización occidental simplemente no llegó, no se adecuó y su base económica siguió siendo el campo. Sigamos descubriendo la historia mundial. Suscríbete a nuestro canal para más videos. La gran mayoría de las movilizaciones fueron de continua derrota y ganancia, algo que en los años 50-70 ayudarían para retomar ideas, reconocer fallos y aciertos, así como tener una mejor organización. Algunas de las condiciones, como las laborales, no habían cambiado del todo. La explotación seguía y esto ayudó a la unión de diversos sectores que en conjunto formaron alianzas fuertes y llegarían a las calles con mayor fuerza y espíritu de libertad. Sufriendo represión constante por parte del Estado, tal es el caso de la Primavera de Praga o del Mayo francés en el año de 1968, las huelgas de los médicos, ferrocarrileros y algunas manifestaciones estudiantiles. Estos últimos fueron un sector que desde poco antes de los 50 comenzaron con una fuerte movilización en México. Formarían parte de la agenda pública en busca de mejores condiciones para asistir a las universidades y exigir que la educación siguiese siendo gratuita. En muchas ocasiones apoyaron a otros sectores y se pronunciaron contra las guerras que las dos grandes potencias llevaban a cabo en varias latitudes del mundo. La influencia que tuvieron las otras movilizaciones en estos nuevos actores políticos fue importante, pues entre la búsqueda de libertad y reconocimiento de derechos, la reacción y renuncia a lo políticamente correcto e impuesto por el Estado y las buenas costumbres de una sociedad conservadora los llevaron al límite, rompiendo barreras ideológicas, luchando hombro con hombro y reafirmando que la juventud era un arma poderosa cuando se juntaba por el bien común. Los años 60 fueron de vital importancia para la movilización que vendría años después. La parte visual de todo este movimiento, lo que podía escucharse y platicarse, fue motivo para grandes represiones. Pero de esa década nos quedan grandes lecciones, derechos y logros conseguidos. La juventud despierta es la gran demuestra de que unidos podemos hacer más. Pero, ¿qué pasó en México? Acompáñame en el siguiente video a verlo.